Amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de Coyunturas, Conversaciones Necesarias. El día de hoy vamos a conversar sobre Bolivia, este país sudamericano que ha dado de qué hablar en los últimos años. Y para ello, hoy tenemos un invitado, Pablo Mancilla. Pablo, bienvenido a Coyunturas. Diego, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todo el equipo por invitarme. Pablo es arquitecto de formación, pero con una vocación artística pues grande, ha hecho teatro, es trovador, pintura, etc. Así que hoy va a compartir con nosotros algunas rolas que ha compuesto a lo largo de estas décadas. Pablo tiene, por razones de historia familiar, una historia compartida entre México y Bolivia. Ha sido y venido en las últimas décadas y te ha tocado pues un poquito de aquí y un poquito de allá, un poquito de pulque y un poquito de chicha, un poquito de api y un poquito de amaranto. Curiosamente Bolivia, cuando yo estuve por allá, descubrí muchas semejanzas con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestra sensibilidad. Así que hermano, bienvenido a Coyunturas otra vez. Lo primero que me gustaría que abordáramos es cómo es esta historia en la que tú llegas a México siendo boliviano. ¿Qué te trae para acá? Bueno, mira, en realidad no llego, no me traen, o sea, me traen a mí, ¿no? Yo tengo 7 años, en mi país, en 1980, se suscita uno más de los golpes militares, el último golpe militar. El general García Meza tuvo a bien acabar con la mejor generación que teníamos, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz. Una generación que había transitado desde la revolución del 52, pasando por la guerrilla del Che, Teoponte y todos esos procesos sociales, y que en los 80s estaban ya con un partido político, el PC1. Entonces, bueno, nosotros veníamos de una historia previa de los golpes desde Barrientos, Banze del 71, toda la inestabilidad de los 70s entre unos dictadores y una democracia endeble. Y el 80 en realidad es ya la culminación, cuando toman los militares del poder, acaban con esta generación, que eso es muy importante porque es una característica no de Bolivia, sino de toda América Latina en ese tiempo, que la dictadura militar, recibiendo órdenes, trabajando para en realidad el imperialismo norteamericano, es que incide en los países y tuerce a la fuerza el camino de los mismos. Es así que mi familia sale exiliada, porque mi papá era parte de todo este proceso histórico de resistencia de su pueblo, y bueno, salimos aquí a México. Y como bien dices, pues son pueblos testimonio, como dicen los antropólogos, ¿no? Estos pueblos que tienen una gran raíz indígena, me estoy refiriendo a Bolivia y a México obviamente, y que se manifiesta en obviamente sus culturas, en su alimento, en el nombre de sus calles, en sus colonias, ¿no? Que tienen todavía esas raíces indígenas, esta presencia de la cultura tan intensa que es difícil ver en otros países, ¿no? O sea, obviamente Guatemala, Ecuador, ¿no? Claro, estos países que tienen esta gran raíz, ¿no? Esa gran raíz. Entonces, para nosotros como exiliados no nos cuesta tanto trabajo llegar aquí, porque efectivamente sustituimos el api por el atole y hacemos ese tipo de situaciones. Obviamente y este gusto por comer en la calle también, que se nos da a los mexicanos de comer en la calle, pues las condiciones que han generado cualquier cantidad de oferta alimenticia, el gusto por el maíz, ¿no? También está ahí. Bueno, sí estamos, ¿no? Nosotros en realidad no tenemos tanto, no tenemos tortilla, esa es una gran característica que es importante mencionar. Pero sí, efectivamente, sobre todo la tradición de los mercados, los tianguis acá, los mercados de calle, son muy característicos, ¿no? Entonces, culturalmente nosotros, a pesar de todo, nos sentimos tranquilos. Sin embargo, en mi casa siempre hay una tradición muy fuerte de Bolivia. Música boliviana, comida boliviana específicamente, gentes que llegan de Bolivia a México y que pasan por mi casa, artistas, políticos, pintores. Entonces todo eso a mí me nutre muchísimo en la infancia, porque voy creciendo en este ambiente de gentes que, pues era una especie de embajada en mi casa de los bolivianos en México. Siempre fue así. Entonces esa influencia es muy importante, porque la comunidad boliviana en aquellos tiempos, estamos hablando del 80, tiene una incidencia muy fuerte en México, porque trae la cultura boliviana efectivamente. Y por ejemplo, se empiezan a escuchar por primera vez los sonidos originales de la música boliviana, porque aquí había llegado en los 70s la tradición del folclore de protesta, ¿no? Estos grupos chilenos que también son exiliados políticos y que mezclan la cultura de la música tradicional andina con las canciones políticas, ¿no?
Inti Limán y todos estos grupos hacen ese tipo de lo que le llaman folclore latinoamericano. Sin embargo, la comunidad boliviana cuando llega, mi padre particularmente con el grupo Calicanto hacen un disco muy influyente, el Sequía, en los 80s, que es un disco que por primera vez muestra en México los sonidos originales de la música boliviana, porque la música, ustedes saben, tiene su origen en ciertas regiones con ciertas historias. El charango se toca en los valles y tiene una función específica, la zampoña, la quena se toca en el altiplano con objetivos rituales principalmente, la guitarra es más del sur, entonces todo eso se conjunta efectivamente en los grupos, pero escuchar la música original, por ejemplo un charangueado en Norte Potosí, es muy importante para toda la gente que hacía folclore y cultura acá, porque estos son los sonidos trasladados directamente de la gente de Bolivia y que los traen acá, o los cantus, por ejemplo, que son estos sonidos del altiplano, donde se tocan puras zampoñas, pero en comunidad. No es un zampoñari solito el que está tocando, sino son 40 personas con 3 tubos cada quien y que empiezan a sicurear. Tu, 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 tu. Entonces todo eso es una información y influencia muy fuerte para esta Ciudad de México que nos recibe a nosotros con sus 3 culturas, ¿no? Sí, déjame poner en contexto digamos, la sensibilidad boliviana y la sensibilidad mexicana por esta fuerte presencia indígena que tiene que ver, pienso yo, con la hospitalidad, con la forma en que nos recibimos, con el trato que nos damos. Me llamaba mucho la atención en La Paz, la facilidad con que te dicen hermano. Y ahora que mencionas justo, Diego, esto de la cultura como herramienta, yo creo que México se alimentó muy bien de todo el exilio que recibió. La cultura mexicana, la política internacional mexicana era muy importante, fue muy importante en la Guerra Civil Española, fue muy importante cuando llegó todo el exilio latinoamericano y tienen presencias muy importantes, ¿no? Pienso en Juan Gelman, pienso en Cabo García Márquez, ¿no? Gente que llegó exiliada y que se quedó aquí a compartir la cultura, ¿no? Por eso tenemos nosotros un gran agradecimiento, los latinoamericanos, a ese cobijo, ¿no? Quiero hacer justo una canción a la Ciudad de México que se llama En el Fondo. Mi ciudad se levanta sobre un lago y las lágrimas no existen al llorar, porque todos lloramos en el fondo de este lago que diluye la verdad. En el metro solo hay vidas pasajeras que transbordan hacia cualquier dirección. En el fondo ya no existen primaveras, da lo mismo la siguiente estación. Y hoy la moda es habitar el desarrollo, la opulencia en edificios de cristal, la ciudad de los palacios en el fondo es escombro y vecindad. En las calles sin sentido, el suicidio está normal. Entre gritos y gemidos, la muerte es noticia vial. Tocando fondo, como la ciudad, van cayendo las antiguas estructuras, el palacio y la vieja catedral. Y al hundirse en el ombligo de la luna, desde el fondo surgirá Tenochtitlán. Cualquier sueño conurbado es el principio, solo mueres cuando dejas de luchar. Mi ciudad se gobierna desde el fondo. Monetario Internacional.
Muchas gracias, Pablo. Estamos conversando con Pablo Mancilla de los procesos boliviano-mexicano. Pablo, pues, arquitecto, artista, trovador. Pablo, esta canción de la ciudad y de estas contradicciones de su historia me lleva a platicar de los 90, esta etapa donde se da de todo. Primero, el auge del proyecto neoliberal con el Tratado de Libre Comercio, luego en el 94 la aparición del ZLN, y me encanta que en esta conversación dejemos muy en claro cómo los procesos sociales, las coyunturas, nos hacen, nos construyen, nos marcan y nos definen rumbos. ¿Cómo fue esta época en la que el neoliberalismo se hace presente tanto en México, pues también en Bolivia? Claro, principalmente, ¿no? Mira, yo creo que los 90 es un cambio de era muy importante porque, claro, es el esplendor justamente de, aparentemente, el triunfo, el fin de la historia que se manejó respecto al neoliberalismo, pero también hay un proceso muy importante, el 92, los 500 años de la invasión de Europa a América. Es muy importante este momento porque hay un resurgimiento de muchas energías. Es sabido, por ejemplo, que los zapatistas engrosaron sus líneas justo en ese tiempo cuando se da este cambio de la propiedad ejidal, de la propiedad comunal a la propiedad ejidal, y muchas de las comunidades integran o se suman al ejército incipiente, al ejército zapatista. Eso el 92, antes del alzamiento. En Bolivia hay una marcha muy importante, el 92, la Marcha por la Vida, donde aparecen los indígenas de tierras bajas y suben para exigir que se detenga la deforestación y las políticas neoliberales en esas tierras bajas. Pero es la irrupción de los indígenas en la política. Eso es muy importante en Bolivia, viene desde el 92, porque históricamente había sido los obreros, los mineros, los que habían sido los grandes conductores de las transformaciones sociales del país, la Revolución del 52, la COP como la Central Obrera Boliviana histórica que arrastró las luchas políticas. Sin embargo, en los 80s hubo el desmantelamiento de esta clase, hubo unas leyes, el 21060, el famoso decreto que cierra las minas y termina de dar el balazo final, el tiro de gracia al movimiento obrero minero sindical. Pero la importancia del 92 que hablábamos es que los indígenas retoman la bandera de lucha que estaba caída ya y empiezan una nueva era gloriosa. Viene, por supuesto, el 92 es la caída del muro, 89 es la caída del muro, pero el 92 es cuando se deshace el bloque. Estamos hablando de un momento de caída de los paradigmas de toda nuestra generación. Y por supuesto que el 94 es un bálsamo, ¿no? Es un momento esplendoroso para todos nosotros porque tenemos es la posibilidad de vivir, estar en la historia, ¿no? Nosotros nos conocimos ahí, estábamos justo como una generación que iba a conocer por primera vez la realidad, a estudiar nuevas formas de visión de vida, nuevas cosmovisiones fuera de las tradicionales. Entonces el impacto que tiene para mi generación, para nuestra generación y el alzamiento zapatista es fundamental. Se sabe que los procesos políticos hacen madurar políticamente a las generaciones y eso fue lo que pasó con nosotros. Maduramos muy rápido a la política, a los textos, a un nuevo paradigma, el cual yo creo que nos determinó, por supuesto, ¿no? Lo indígena, el medio ambiente, obviamente lo social, lo económico, lo político. Refrendamos nuestro progresismo, nuestro ser de izquierda. Yo recuerdo un momento de tantos importantes, el 96, cuando los zapatistas rompen el cerco y se habla de que por primera vez iba a salir un zapatista para venir a la Ciudad de México. En este caso fue una compañera, la comandante Ramona, ¿no? Sí. Una chaparrita, una pequeña de estatura, pero una grande de dignidad y de lucha. El arma más poderosa, decía su comandante Marcos, ¿no? Que había la expectativa de que Marcos fuera el que rompiera el cerco y manda a Ramona como ese gesto zapatista por excelencia de voltear completamente la situación. De romper, ¿no? Y además las lógicas. Con esta historia, además del arte, de la guerrilla estética. Es muy importante Marcos en este proceso porque en realidad es el comunicador, pero es el que de alguna manera traduce toda esta información, estas decisiones, este gran alzamiento en términos comunicacionales, poéticos, directos. A mi generación nos determina muchísimo. Hicimos en ese tiempo una canción
que justo relaciona ambos países nuevamente porque hacíamos folclore nosotros, y entonces cuando llegó la Ramona le hicimos la cueca zapatista. Ahora que el rebelde rompa el cerco, ahora que se acerca en su caballo, bienvenido hermana, compañera, la esperamos hace 500 años, desde su campamento allá en la selva, hasta la ciudad más solitaria, de una punta a la otra de mi América, nos toma por asalto la esperanza. Ahora con paz y compa del viento, venimos pa' mandar obedeciendo, porque queremos ver otra mañana, otra caricia, otra primavera. Ahora con paz y compa del viento, venimos pa' mandar obedeciendo, hoy que la dignidad se hace rebelde, hoy que nuestro pasado está presente. Se fue la segundita nomás, pues papito, como dirían en La Paz.